Y hay un nuevo rifirrafe entre el gobierno y la oposición, en esta ocasión por cuenta del expresidente Germán Vargas Lleras, quien aseguró que el ministro de Justicia está alistando el decreto de emergencia para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Una afirmación que momentos después fue desmentida por el propio ministro Néstor Osuna. En medio de un evento de cambio radical, el presidente del partido y ex vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, reavivó la polémica por un presunto decreto de emergencia que listaría el gobierno de Gustavo Petro para encaminar la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que lo que está pensando este gobierno es no respetar la Constitución y expedir un decreto de emergencia violando la Constitución y convocando su propia constituyente. Según Vargas Lleras, sería el Ministerio de Justicia quien estaría al frente de este decreto. El presidente Petro se ha referido a la constituyente, el ministro de Salud también lo hizo en el Congreso, que iba a ser necesario una constituyente, y el ministro Osuna, en su cartera de Justicia, anda trabajando en ese tema, en la preparación del decreto. Una afirmación que el ministro Néstor Osuna no demoró en desmentir. Es mentira que el gobierno nacional esté preparando un proyecto o que me hayan encargado a mí presentar un proyecto de convocatoria de una constituyente por decreto. Eso es un bulo, salió de una noticia del año pasado y ha seguido, engañando a algunos ingenuos, pero quiero ofrecerles la tranquilidad, eso no es cierto. Pero el rifirrafe no terminó ahí, pues el presidente de Cambio Radical también aseguró que está desmotivado con el gobierno nacional en vista de que no volvió a ser convocado para la Comisión de la Reforma a la Justicia. No me ha resultado una muy motivadora experiencia mi participación en la Comisión de Reforma a la Justicia, que veo no avanza, no va produciendo mayores conclusiones. De hecho, jamás volví a ser convocado. Una cuestión a la que el Minjusticia también le respondió. Nadie ha sido expulsado de la Comisión de Reformas a la Justicia. Aquí rige un principio de libertad. Yo me siento especialmente honrado de que todas aquellas personas que invitamos a formar parte de la comisión hayan aceptado y estén participando de verdad de manera muy comprometida con ello. Finalmente, Vargas Lleras señaló que es poco probable que se llegue al 20 de julio con algún consenso de esa comisión frente a varios temas. Bueno, y de otro lado, el presidente del Senado, Iván Name, estuvo en Cali participando de la audiencia pública del Senado con las regiones. Desde allí se refirió al levantamiento de la plenaria que se dio el día de ayer para debatir la reforma pensional y dijo que va a denunciar a Gustavo Bolívar, el director del DPS, por participación en política. En su paso por Cali, el presidente del Senado de la República, Iván Name, se refirió sobre el levantamiento de la plenaria que buscaba discutir la reforma pensional este miércoles 10 de abril. Es un gesto de protesta contra la leve y permanente acusación contra el Parlamento de parte del presidente, porque no estoy dispuesto a aceptar que siga siendo su método de estar de acuerdo y ser coincidente cuando votamos lo que él quiere y salir a despreciar institucionalmente al Parlamento cuando nos pronunciamos de manera diferente. Este gesto de protesta, como señala la cabeza del cuerpo legislativo, viene impulsado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, refiriéndose al hundimiento de la reforma a la salud la semana pasada. No dejó pasar por alto el trino del director de Prosperidad Social reaccionando sobre esta situación, donde aseveraba que el pueblo debía hacerse sentir con la construcción de asambleas y declarar un poder constituyente. Así que la voz de los cínicos, como el señor Gustavo Bolívar, a quien voy a denunciar por participación en política, que quieren incendiar el país. Esos son los incendiarios realmente y los funcionarios que hoy depredan el gobierno, y también los voy a enfrentar porque no voy a aceptar que la voz del cínico sea el que esté categorizando nuestra actividad. Sobre la apelación al archivo de la reforma a la salud, informó que ya existe una comisión accidental que estudiará y recomendará a una de las plenarias, diferente a la séptima, sobre la aceptación del recurso. De esta manera se cumplirá el trámite que dice la ley y la Constitución, porque es que yo tengo que ejercer y desarrollar el mandato de la ley y la Constitución y no inventarme caminos por fuera de la Constitución y las leyes, como parece ser hoy el signo de esta hora por parte de los advenedizos. Confirmó Name que este lunes 22 de abril la reforma pensional será el primer punto del día para continuar revisándola. Bueno, Mauricio, está caliente cada vez más este debate nacional, ya ustedes los televidentes se darán cuenta,
Pero sobre el tema de la constituyente, uno diría que hay que creer a la voz oficial del gobierno, que en este caso es el ministro de Justicia, y una vez más lo desmiente y pues dice que aquí no se está trabajando en eso. Pero ¿sabe qué? Dos cosas quizá para prestarles atención, y cito textualmente lo que dice el ministro. Lo desmiente, sí, pero dice: los discursos y las propuestas del presidente están sobre la mesa, están en la discusión pública y no hay nada más que eso. Eso se podría interpretar como que la idea de la constituyente sigue viva, sigue respirando, pero esto per se no significa que estén pensando hacerlo por una vía que no sea la democrática. Aclaración sobre ese punto. Y lo otro es que, como dice Germán Vargas Lleras, sí le hace daño a este debate que es tan sensible, que con ligereza sí mencionan el tema de la constituyente, como lo hace el doctor Bolívar, como lo hizo el ministro de Salud en su momento, en cualquier escenario. Entonces sacan a reducir la constituyente, pues eso genera estos rumores. Paula, arranquemos por allí de manera muy breve, y es que no es solamente uno o dos o tres funcionarios del gobierno los que mencionan permanentemente que quieren convocar una constituyente, que se necesita una constituyente, hablan de algún tema de su ámbito, de su cartera o de su instituto, de su institución, y terminan diciendo: por eso es que se necesita la constituyente y por eso sí, por eso no. Habrá quienes digan que eso no es participación en política, sino que es un llamado a reformar la institucionalidad. Habrá quienes digan que es participación en política, y vamos a ver si el doctor Name denuncia al doctor Gustavo Bolívar por participación en política, y eso a dónde va a parar. Pero no es solo él, todo el gobierno está dedicado a hablar de constituyente. Constituyente que, como hemos dicho en este noticiero, con las reglas del juego de la actual Constitución, es decir, de la normatividad vigente, se le demora bastante al gobierno de Gustavo Petro, y no solamente se le demora, sino que su probabilidad de éxito es bajita. No hay que ser cansón con esto, pero eso tiene que pasar por mayoría en la Cámara de Representantes, por mayoría en el Senado, pasar por el filtro de la Corte Constitucional, convocar al pueblo colombiano a que salga a votar, y que salgan a votar favorablemente por una constituyente 13,5 millones de colombianos. Eso se toma bastante tiempo y es bastante complejo de lograr. Es por eso que todo el mundo está preguntándose si el presidente y si el gobierno está buscando caminos alternativos, más expeditos y que le queden más fáciles al gobierno. Y ahí hay varias señales de que por lo menos coquetea con esa idea. El presidente Petro dice una vez sí, la otra también, que el constituyente primario es el pueblo colombiano, que todos los demás, que las instituciones, que el Congreso, que las Cortes, etcétera, son constituidos, es decir, que dependen y surgieron de la voluntad del pueblo colombiano. Y permanentemente está diciéndole a la gente, al pueblo, en sus distintos discursos, en sus distintas alocuciones, que se necesita la constituyente, que para esto, que para lo otro. Por lo tanto, los indicios sí señalan que el presidente Petro no quiere agarrar el camino demorado, el camino complejo, pero el camino legal y constitucional, sino que está tratando de explorar otras fórmulas. Al respecto, mucha gente argumenta si la Constitución de 1991 se pudo hacer a partir de una movilización popular, en ese caso la famosa séptima papeleta promovida por estudiantes en su momento, ¿por qué ahora no se puede hacer lo mismo? La respuesta es sencilla, porque la Constitución vigente en 1991, que es la de 1886 con distintas modificaciones, no tenía explícita una fórmula de reforma. La de 1991, la vigente hoy en día, tiene explícitas las reglas del juego de la reforma, por lo tanto aquí no cabe inventarse fórmulas distintas. Ahora, el que no se puedan inventar fórmulas distintas no quiere decir que el presidente y sus distintos miembros de gobierno no vayan a seguir diciendo al pueblo: usted es el constituyente, usted tiene que salir a la calle, usted tiene que pedir una constituyente. Creo que con poquísimo éxito institucional, pero en todo caso como una estrategia política a la que quizás muchos contradictores le pondrán los puntos sobre las sillas. Bien, y seguimos desde Caucasia, en Antioquia. El presidente Petro anunció que va a hablar con la directora del Fondo Monetario Internacional para ampliar el plazo de la deuda total que Colombia tiene con este fondo. Estas fueron sus palabras. Yo voy a hablar con la señora Griogeva, se llama, ¿cierto? Griogeva, que es la directora, presidente, no sé bien, del Fondo Monetario Internacional, para cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda, porque hay que pagar, y nosotros pagamos, pero en el largo plazo. De tal manera que pueda abrirse un espacio de financiación mayor que el que tenemos para el gasto social del pueblo colombiano. El ministro de Hacienda va a viajar ahora, que hay una reunión de todos los ministros de Hacienda. ¿En dónde es?
en Estados Unidos, en Washington, y debe llevar este mensaje del presidente de Colombia, la señora Griogeva, que la quiero mucho, que un besito, y que vamos a hablar de cómo volvemos mejor el perfil de la deuda de Colombia, porque nos están ahogando y ahorcando. Entre los CPS y eso de los CPS pareciera un grupo guerrillero, y de los CPS y la política del Congreso, que cree que el presupuesto se puede estirar y que consiste en la actividad política en entregarle el dinero público a los ricos multibillonarios. Nos están ahorcando y no puede ser. Bueno, y a propósito de este anuncio que hace el presidente, revisamos el monto de esa deuda a la que él hace referencia. Vamos a ver cómo están las cuentas. Lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional son 5.400 millones de dólares. De este monto ya se hizo un pago. Ese pago fue de 650 millones de dólares, lo que significa que actualmente tenemos entonces un saldo que está rondando los 4.900 millones de dólares contando los intereses. Ahora bien, la deuda externa de Colombia supera los 198.000 millones de dólares y de ese valor la deuda del sector público es de 114.000 millones de dólares, que es donde está esa deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Así están las cuentas del país, Mauricio. Mire, no es realmente tanto lo que le debemos ya cuando desglosamos las cuentas al Fondo Monetario Internacional, pero varias cosas. Estas deudas son fáciles de negociar, lo que quiere el presidente se podrá lograr, sí o no. Y lo otro, porque la verdad ahí yo sí me perdí. No ¿Lo del besito? Bueno, lo del besito no sé si va a ayudar, el besito no sé si y los saludos que le mandó para que la señora Georgieva pues le abra las puertas a una renegociación de la deuda. Pero no me perdí en eso, me perdí en por qué salieron aquí en el baile la CPS, además con una alusión como la que hizo el presidente a decir que parecen un grupo guerrillero. Paula, el vínculo entre las dos ideas, la de las EPS, que suena a grupo guerrillero y que nos tienen ahogadas, y lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, es tan tenue y tan arbitrario como suelen ser los vínculos en estas largas alocuciones del presidente Petro, donde hila una idea con la otra, y va midiendo la temperatura del auditorio, y donde se ríen y donde aplauden, pues por ahí se va metiendo. Digamos que es el típico recurso retórico de quienes aprovechan la plaza pública pues para buscar sustento y apoyo a sus distintos proyectos y a su causa política. Pero no solamente de aplausos y risas viven las causas políticas. El gobierno quiere tener plata en este momento. ¿Por qué quiere tener plata? Porque este año, el año 2024, es un año crítico para lograr ampliar su base de apoyo. Ustedes ven cualquier encuesta, y hay distintas encuestas con distintos énfasis, pero más o menos la favorabilidad del presidente Petro está entre 30 y 35%, que dicen los que saben es más o menos la base dura del petrismo en el país. La desfavorabilidad puede estar alrededor del 60, 60 y pico, y no responde el resto. ¿Por qué hago esa reflexión? Porque si el gobierno, como lo decíamos anteriormente, quiere aprovechar el apoyo popular para impulsar con ímpetu, con fuerza, con probabilidad de éxito la idea de una constituyente que derive en muchas cosas, incluida la posibilidad de una reelección del presidente Petro, tiene que subir el respaldo popular, porque no logra de esta manera, con estos porcentajes, un apoyo significativo. ¿Eso qué significa? Que tiene una chequera muy jugosa. Y la chequera jugosa es producto en gran medida de la reforma tributaria que se hizo en el año 2022, en el segundo semestre del 2022. Esa chequera, sin embargo, se ha ido reduciendo por sentencias de la Corte Constitucional que le ha ido quitando pedazos que no eran constitucionales y por lo tanto se le ha ido reduciendo. Quiere el gobierno, por lo tanto, agarrar la plata de la salud, quiere agarrar la plata de las pensiones, no estoy hablando de actos de corrupción, estoy hablando de tener caja en el presente y de esa manera poder ejecutar ayudas sociales, subsidios, etcétera. Suelen hacerlo así los gobiernos progresistas, suelen hacerlo así los gobiernos populistas, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica, y ahí es donde entra a jugar el Fondo Monetario. Lo decía Paula, la deuda con el fondo es apenas 2,5% de toda la deuda externa del país, pero es un 2,5% que sirve a la hora de tener caja. Va uno al Fondo Monetario con besito o sin besito y le pide renegociar la deuda. El fondo seguramente le va a decir, se la puedo renegociar, págueme más adelante,
tiene caja para gastar en estos años, pero se compromete a mantener estabilidad macroeconómica. Es decir, eso no se logra con besitos o no besitos, sino con un plan que permita hacia adelante garantizar estabilidad macroeconómica. ¿Se logrará? ¿Lo logrará el gobierno? ¿No lo logrará? ¿Podrá quedarse con plata de la salud? Pues ya la ADRES va a administrar los recursos de la salud. ¿Qué pasará con la reforma pensional? Todo eso está por verse, pero el año 2024 es el año crítico para que el gobierno fortalezca su base política y para eso necesita chequera. Y a propósito del tema salud, hoy se reunió la Asociación Colombiana de las Empresas de Medicina Integral, ASEMI, con la Contraloría. ASEMI, que es esa entidad que agremia 11 EPS, entregó un informe al ente de control sobre las finanzas de las EPS. Exponen ellos allí los errores que consideran trae ese informe preliminar de la Contraloría. En el informe preliminar de la Contraloría se evidenció un presunto daño al patrimonio del Estado por parte de las EPS por más de 9 billones de pesos, a lo que ASEMI respondió. Es muy preliminar, para nosotros es altamente improbable, por no decir imposible, esa cifra. Según el informe preliminar, el presunto daño al patrimonio correspondería a los recursos destinados para la unidad de pago por capitación y para los presupuestos máximos. Recursos que se habrían usado en servicios distintos a la atención del servicio de sus afiliados. Tenemos diferencias en los conceptos bajo los cuales se han clasificado las cuentas y obviamente pues eso arroja un entendimiento sobre el uso de los recursos públicos que es diferente y que a ellos les dispara una alerta, pero que en realidad está plenamente justificado en que se refiere a un gasto de salud que hacen las EPS. ASEMI radicó una comunicación en donde detalla las diferencias que tiene con el informe preliminar de la Contraloría, en donde cuestiona la metodología y las cifras. La entidad señala que no coinciden con sus estudios técnicos. Como ellos refieren ciertos conceptos que parecería tienen otra nominación en el informe, para ellos aparecen como un gasto no asociado a la salud, en consecuencia que no se podría haber hecho con recursos de la UPC. Para nosotros está plenamente demostrado que son gastos que se utilizan en el marco de la atención de la población. En la reunión estuvieron presentes las EPS, los gremios de salud, el Contralor y los delegados. ASEMI expresó su preocupación del informe preliminar e insiste que la discusión se basa en la forma como se clasificaron las cifras. Hay diferencias en la nominación de las cuentas, en consecuencia en el valor de las cuentas y en el total de la cuenta. La Contraloría acordó revisar las anotaciones presentadas y advirtió que si encontraba inconsistencias en el análisis lo corregiría. Y esta es la otra noticia del día. Después de 30 años del crimen de Nancy Mestre, su asesino Jaime Sade llegó a Colombia procedente de Brasil para pagar una condena de 24 años. Fueron 30 años los que la familia Mestre tuvo que esperar para hacer justicia por el crimen de Nancy Mariana. Su padre nunca se rindió y este jueves por fin empezará a cerrar este ciclo de dolor. Jaime Sade Cormane arribó a Bogotá a las 12 del mediodía en un vuelo comercial procedente de Belo Horizonte, Brasil, donde se encontraba detenido por el crimen de la joven barranquillera. Lo único que le corresponde al señor Jaime Sade es cumplir la condena. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista judicial, solamente queda cumplir una condena que ya está ejecutoriada desde la década de los 90 y que vale la pena decir y manifestar que después de 30 años desde que sucedió este nefasto hecho aquella madrugada del 1 de enero de 1994, hoy podemos decir que efectivamente se ha logrado justicia en el caso de la joven Nancy Mestre. Sade Cormane fue capturado el 1 de mayo de 2023 en Brasil, después de que el Tribunal Supremo Federal de Brasil autorizara su extradición a Colombia, decisión que fue confirmada en octubre pasado. Sin embargo, la justicia brasilera solicitó para hacer efectivo el tratado de extradición que no se le compute el delito de acceso carnal violento, que en ese país es tipificado como estupro. Bajo esas consideraciones deben de descontarle el tiempo de ejecución, debe descontarle el tiempo de ejecución, solamente eso, pero valga la pena decir que la condena es de 24 años de prisión. Sin embargo, para la familia, lo más importante es que Sade por fin será sometido a la justicia. Hay que mandar un mensaje contundente. Este es un proceso que durante una larga 3 décadas hemos buscado búsqueda de la justicia
Y siempre hay que tener la fe y la esperanza, y por eso lo digo, este caso es un símbolo de lucha, de fe y esperanza, independientemente de los años que para muchos se nos tornaría injusto, pero aquí es el sometimiento a la justicia de un señor que pensó que iba a librarse de esta condena, y no, se la han redosificado, pero a fecha de hoy no hay crimen perfecto. Jaime Saade viajó desde Brasil en compañía de funcionarios de la Interpol y al llegar a Colombia fue recibido por oficiales de migración, quienes lo entregaron a la policía aeroportuaria con unas esposas de color púrpura como símbolo de haber cometido un feminicidio. La familia Mestre espera poder empezar a vivir su duelo. Ellos reciben esto con mucho júbilo. Más allá, porque no podemos desconocer que esto es una tragedia para ambas familias. El señor Saade Cormanes ha llevado consigo varias víctimas, no solamente ha cegado la vida de la joven Nancy Mestre, sino que se ha llevado también por delante a ambas familias. Esto es un duelo que le ha tocado vivir durante casi 30 años y por eso esta fecha es importante, porque se cierra un ciclo y este ciclo es para aperturar y poder vivir el duelo que esta familia no ha podido vivir en búsqueda de la justicia. En medio de un amplio dispositivo de seguridad, Jaime Saade es trasladado a Barranquilla para ser puesto a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad. Y a esta hora estamos justamente atentos a ese traslado, a la llegada de Jaime Saade a Barranquilla. En el aeropuerto Ernesto Cortizos está nuestra periodista Kimberly Martínez. Kimberly, buenas noches. Ya llegó Jaime Saade allí al aeropuerto, ¿ya se sabe a qué cárcel lo van a trasladar? Paula, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y los televidentes. A las 6:14 de la tarde arribó Jaime Saade Cormane al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos, que sirve a la ciudad de Barranquilla, en el vuelo AB9528, un vuelo comercial procedente de la ciudad de Bogotá, acompañado de 4 uniformados de la Interpol. Él fue recibido por la Policía Nacional, también fue recibido por oficiales de Migración Colombia, quienes le hicieron todo el proceso de trámite. Salió por la rampa del aeropuerto, por la plataforma que lleva hacia el aeropuerto de carga en un amplio dispositivo de seguridad. El proceso duró aproximadamente 45 minutos hasta que él pudo ser abordado en una camioneta blanca de vidrios totalmente polarizados. Iba acompañado de al menos 20 motorizados de la policía. También iba acompañado de una camioneta con uniformados del SMAT. Él fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal de aquí de la ciudad de Barranquilla, en el centro de la ciudad, a donde llegó hace pocos minutos para ser valorado. Una vez que ya sea valorado por los médicos forenses y determinen que su estado de salud es óptimo para ser recluido en una cárcel de Barranquilla, por disposición del Tribunal Superior de Penas y Medidas de la ciudad de Barranquilla, Jaime Saade será trasladado a la penitenciaría o a la cárcel distrital El Bosque de Barranquilla, una vez también sea notificado el IMPEC de este ingreso, que nos dijeron las fuentes del IMPEC que ellos están preparados para recibir a Jaime Saade Cormane. Él deberá pagar, como decía el abogado Raúl Romero del Río, una condena de 24 años de prisión por el delito de homicidio, ya que el Tribunal Federal de Brasil solicitó, para poder cumplir con el tratado de extradición, que sea eliminado o que no se compute la pena por el delito de acceso carnal violento, ya que ellos lo consideraron de esta manera. Eso podría rebajar la condena de Jaime Saade hasta en 16 años, pero todo dependerá de la decisión que tome la juez, en este caso del tribunal, la juez de penas y medidas de Barranquilla. Como les decíamos, hace contados minutos acaba de llegar a la sede de medicina legal para recibir este examen médico y se espera que en el transcurso de la noche ya sea llevado a la cárcel El Bosque. Esta es información que registramos a esta hora desde el aeropuerto Ernesto Cortizos. Kimberly Martínez para Red Más Noticias. Kimberly, gracias. Pues vamos a seguir muy atentos al desarrollo de esta noticia, entre otras cosas porque usted ha estado allí haciendo el seguimiento, el cubrimiento de esta historia, ha hablado con su familia, con su papá específicamente, muchas veces, y sabemos y sentimos el dolor de esta familia, que nada le va a devolver a su hija, pero el hecho de que él, su asesino, hoy esté aquí y se pague esta condena, pues sí significa cierto descanso para ellos. Kimberly, gracias de nuevo, buenas noches. Regresamos a Bogotá y miren esto que les vamos a mostrar. En un video aficionado quedó registrada la captura de un ladrón que, bueno, al verse cogido y reprochado por el que iba a ser su víctima, suelta una frase que podría definirse como descarada. Actuaba este hombre en el sector de Masuren. Miren qué fue lo que pasó. No, ni saco ni prestado, papi. Yo trabajo, yo soy man serio. Sí, se nota. Trabajar, entonces, atrapar. Qué tan profesional, ¿no? Para que seas conmigo.
Yo también, esto es un trabajo. La verdad es que yo he visto el video una y otra vez, Mauricio, y no puedo creer que el personaje haya dicho eso. Sí, recordemos que lo que estamos viendo, porque la gente con su sanduchito dice, ¿qué? Y entonces reacciona de pronto tardíamente. Estamos ante la captura de un ladrón y la persona a la que le robaron empieza pues a desfogarse, porque es que uno en esa situación entonces le dice que sea serio, que no sé qué, que es el trabajo de uno el que le está robando. Y el ladrón se voltea y le dice, esto también es un trabajo. Entonces ahí viene ya después el aspecto más violento, digamos, de la nota. Pero yo creo que esta reflexión sobre lo que dice el ladrón, esto también es un trabajo, amerita una observación. Nosotros estamos acostumbrados a analizar la delincuencia desde el punto de vista de las estrategias de seguridad. Te agarro, no te agarro, hay más policías, hay menos policías, suceden más delitos o menos, han bajado en el primer trimestre. La dimensión de la seguridad. Desde la dimensión de la justicia, los jueces los sacan, no los sacan, son de menor cuantía los delitos, son de mayor cuantía, ha salido 3, 4 veces de la cárcel, etcétera, etcétera. Pero hace mucho tiempo yo no oigo una discusión seria acerca de la dimensión ética de este problema. Las normas existen no solamente por fregarle la vida a la gente, las normas existen para poder convivir y para poder hacer respetar los derechos. El derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a quien se gana la plata legal y legítimamente. Pero resulta que como no hay dimensiones éticas, no hay educación, no hay formación, y sé que estoy sonando como si fuera un retrógrado absoluto, ay no, que hablando de valores a estas alturas, pues sí, lo que nos hace falta es volver a cultivar valores y diferenciar el trabajo honesto, el trabajo duro, el trabajo de quien decide moverse dentro de la legalidad, y el que considera que estar en la ilegalidad es también un trabajo, entonces yo me merezco esto, me merezco lo otro y me merezco lo otro, así sea un delincuente. Y ojo, que las políticas que está desarrollando el gobierno a nivel nacional en el ámbito de la paz total no sirven de ejemplo de ninguna manera para que esta situación cambie. Aquí estamos mostrando el caso de un ladrón raponero, qué sé yo, de la calle. Pero cuando el gobierno le da la señal a los grupos alzados en armas de que delinquir paga, porque incluso aquel que delinque se le da la oportunidad, se le quita la fuerza pública, se le quita la presión de la fuerza del Estado, pues ¿qué van a pensar los que están en la calle? Esto es un trabajo, déjeme trabajar y venga aquí ese reloj que yo lo necesito y ese teléfono que yo lo necesito. Creo que hay que recuperar esa dimensión de los valores y lamentablemente desde las más altas esferas del gobierno no estamos dando el mejor ejemplo con el tema de la paz total. Y en otras noticias, la culpa es de la vaca. Y es que la famosa colecta para esas vías 4G en Antioquia tiene líos a 10 congresistas que hicieron donaciones. El Consejo de Estado va a estudiar una demanda de pérdida de investidura por haber girado estos recursos. Por eso, en las últimas horas, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció que les va a devolver ese dinero que donaron. La vaca por Antioquia tiene en aprietos a varios congresistas. El Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Esteban Quintero, Andrés Felipe Guerra, Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado. Confiamos en que los jueces nos darán la razón. No existió la celebración de ningún contrato con el departamento de Antioquia. Por otra parte, no existe ningún interés por parte de los congresistas que donamos a la vaca, más allá de contribuir de manera altruista al desarrollo y la competencia del pueblo antioqueño. En un intento por sacar del lío a los congresistas, el gobernador de Antioquia anunció que les regresará el dinero que aportaron. Quiero decirles que vamos a proceder a regresarles los recursos que ellos genuinamente donaron a la vaca. Y lo vamos a hacer aun cuando tenemos convencimiento jurídico desde la Gobernación de Antioquia que eso no constituye un contrato. No obstante, para el demandante, este revés complica más la situación de los senadores y representantes que aportaron a la vaca. La causal no se desvirtúa con la devolución del dinero. Y además, la donación se entiende como un acto jurídico bilateral irrevocable, razón por la que me parece que se meten más problemas el gobernador tratando de devolver el dinero que habiéndolo recibido. Expertos en derecho electoral aseguran que no creen que prospere la demanda ante el Consejo de Estado. Muchos de los elementos que requiere la pérdida de investidura no se vislumbran en el hecho del aporte que hicieron a la vaca
que adelantaba la gobernación de Antioquia. Por ahora, el gobierno estudia fuentes de financiamiento para terminar las obras como el túnel del Toyo. Que con el manejo del peaje que en su momento consideró Antioquia utilizar de manera similar, pueda la nación financiar el restante que nos hace falta, una parte. Lo otro seguramente lo estamos explorando a través de mecanismos de valorización. Lo que está previsto es que hay unas vigencias futuras que están comprometidas, esas vigencias futuras están en revisión de qué tanto se requiere en el corto plazo. El Ministerio de Transporte ya identificó qué era lo que había necesidad de corto plazo y esos recursos se van a asignar. Recursos adicionales que no están contemplados, no hay. La Vaca por las Vías de Antioquia ha recolectado casi 5.000 millones de pesos. Las concesiones en Colombia son más que vías, puertos, ferrocarriles y aeropuertos. Se han convertido en generadoras de empleo, en impulsoras de proyectos de medio ambiente, soporte de turismo e inclusión social cuando se habla de paz. En 25 años el cambio se ve en las obras y se siente el ahorro de tiempo para el transporte de mercancías o el traslado de personas, que redundan en bienestar y en mejor calidad de vida. Las concesiones viales en Colombia apenas tienen 25 años, pero le permitieron al país superar el retraso de un siglo. No se trata de obras que benefician solo unas regiones, de hecho, recorren 21 departamentos. Las cifras de la Cámara Colombiana de la Infraestructura indican que durante ese cuarto de siglo se han generado 996.200 empleos y 1 de cada 3 es ocupado por mujeres. Los programas de equidad de género hacen parte de las concesiones, como el Semillero Rosa, en el consorcio Ruta 40. El Semillero Rosa cuenta con 120 mujeres en el programa 2023-2024 y 5 líneas de formación. Pero además de que formamos, les damos la oportunidad de trabajar a las mujeres de la zona de influencia del proyecto. El compromiso que adquieren quienes desarrollan las obras también es con el medio ambiente, ya que cada concesión realiza obras sobre el entorno donde trabaja. Hay programa de siembra de árboles y ya se van a completar 3 millones. Se protegen especies nativas y endémicas y en las carreteras se han construido pasos de fauna para garantizar la seguridad de los animales. Se han adoptado acciones para reducir la huella de carbono. Hay cerca de 1.100 programas de sostenibilidad ambiental con inversiones que suman 1,2 billones de pesos. En los aeropuertos, por ejemplo, ha despegado el programa de sostenibilidad. En materia de energía, contamos con un sistema muy robusto de paneles solares y estamos certificados por el ICONTEC como un aeropuerto cuya energía proviene en un 100% de fuentes de energía renovable. Con las concesiones se busca algo más que acercar regiones, también han servido para la integración social y se le ha abierto oportunidades a exguerrilleros y exparamilitares. En Icononso, Tolima, se impulsó la creación de la cooperativa Tejiendo Paz, donde trabajan 22 excombatientes de las FARC que se incorporaron al proceso de paz. Ese compromiso que tenemos nosotros con la reincorporación y con el pueblo colombiano. Decirle, hicimos un acuerdo, firmamos un acuerdo que no más a las armas y creemos que desde este proyecto podemos decirle si estamos cumpliendo con el compromiso o con la firma del acuerdo de paz. Los otros grandes beneficiados son los transportadores. Las concesiones viales le significaron al sector un salto de productividad. En materia de seguridad vial, eficiencia y competitividad, para el sector transporte de carga y la logística ha sido pues realmente una apuesta muy positiva el modelo de concesiones para la nación. Hubo un avance en el sector transporte y en eficiencia logística, con la inclusión de servicios que van más allá de los que se hacen en las vías. Empieza a ser necesario el acompañamiento con servicios en las concesiones, con servicios de monitoreo de la vía, de grúas, de ambulancias. Esto ha llevado a que las carreteras realmente le presten un servicio, no solamente a los transportadores de carga, sino a todos los usuarios de la vía. Con la nueva vía, la inversión de combustible y mantenimiento mecánico se hace menos costoso. No es solamente cómo nosotros nos vamos a reducir un galón de combustible, es cómo las mejores especificaciones de la vía también se traducen en menos contaminación, que ha sido una de las premisas de este gobierno también. Las concesiones disponen de recursos ante cualquier contingencia y pueden reaccionar más rápido. El INVIAS hace esfuerzos, pero los recursos con los que cuenta no son suficientes para garantizar, como lo hace un módulo de concesión, la operación, transitabilidad y seguridad vial de una vía. Durante la construcción de las concesiones se han encontrado invaluables tesoros arqueológicos, como utensilios, vasijas, joyas, ornamento o instrumentos de trabajo que pertenecieron a las comunidades que habitaron esas zonas. Hoy son un patrimonio ancestral. Cada vez que una obra de infraestructura encuentra un vestigio arqueológico, sea una vasija,
una tumba, un lugar de vivienda, es un vestigio material que, adecuadamente estudiado y gestionado, permitirá a la sociedad del presente y a la sociedad del futuro saber de dónde venimos y para dónde vamos. Cuando se dice que el turismo debe ser una opción para reemplazar en el futuro al petróleo y carbón, también se piensa en la necesidad de vías que lleven a los turistas por medio de una geografía muy variada y que hoy, gracias a la nueva infraestructura, permite acceder a regiones a las que antes era difícil llegar. Las vías concesionadas integran, mejoran la conectividad y permiten llegar a más localidades donde sus habitantes tienen una nueva opción de vida, y eso se traduce en inversión regional. Hace más de un cuarto de siglo las vías se veían así, y ahora con las concesiones la transformación se ve por el camino. Hasta tesoros arqueológicos han aparecido en ese desarrollo de las concesiones en los últimos 25 años. Estas concesiones viales que para el público de Red Más, para la mitad del público de Red Más, que es relativamente joven, dirá, pero estos que le hacen un análisis a unas carreteras del país, y la otra mitad del público que no es tan joven dirá, qué bueno que desde hace 25 años tenemos este mecanismo de las concesiones, porque antes las trochas por las que había que recorrer, no solo de vacaciones, no digamos pues el usufructo privado de las carreteras, sino la carga, es decir, el abastecimiento de la economía nacional eran absolutamente infames. En estas notas que de vez en cuando nos trae Ismael sobre la importancia de las concesiones, pues hemos visto cosas interesantes, por ejemplo, cómo las concesiones han servido para suplir las deficiencias presupuestales que en un momento dado tiene un gobierno o gobiernos sucesivos para financiar obras de infraestructura, y entonces se la otorgan a un privado, a una empresa privada que pone parte de su capital, se endeuda en el resto del mundo o en el sistema financiero, empieza a ejecutar las obras y de acuerdo con los tramos que va entregando, pues el gobierno le reconoce la capacidad de cobrar peajes, pero aparte de eso le reconoce una parte presupuestal facilitando la situación para las finanzas públicas. Pero también hemos visto, y me parece muy interesante de la nota que nos ha traído hoy Ismael, que para el transportador, que es el que sufre en primera instancia y sufre en su propio cuerpo y en sus propios vehículos los rigores de una mala infraestructura, esto ha significado ahorro de combustible, ahorro en llantas, ahorro en repuestos, ahorro en tiempo, y ahí empieza eso a mejorarle el caminado a toda la economía, el tener estos esquemas de infraestructura a través de las concesiones. Lo más novedoso de lo que nos dice Ismael es que trasciende la dimensión puramente logística, trasciende la dimensión puramente económica y puramente relacionada con el transporte. ¿Por qué? Pues estas cosas eran novedosas para mí. La importancia del factor de género en este tema de las concesiones, la importancia del cuidado ambiental igualmente, la importancia al haber utilizado personas que han sido reinsertadas, que se han reintegrado a la sociedad a partir de los acuerdos de paz. Es decir, no solamente ver unas torres inmensas y un puente que está facilitándonos la vida, sino lo que hay detrás en términos de manejo político, social, ambiental, etcétera, etcétera, que es hoy, ustedes lo saben, parte importantísima de la infraestructura. Creo yo que estoy en el segundo grupo de televidentes y de miembros de esta comunidad de Red Más, que conocí los rigores de la infraestructura del país en las corredores viales vitales para la economía nacional, con todas esas limitaciones, con todas esas dificultades. Ver esto hoy es un tremendo alivio, y para los que son más jóvenes, pues hay que aprovechar que todo esto tiene un gran impacto en la economía, facilitándonos algo que por nuestra geografía y por nuestra regionalización no es fácil de lograr en términos logísticos y viales. Así es la cosa. Y nos vamos ahora para las regiones. Las autoridades en el Valle del Cauca están haciendo un llamado a la Superintendencia de Salud para que agilice los pagos de la UPC. Y después de la intervención de la EPS-SOS, están planteando una propuesta a bajos costos, pero de excelente calidad de servicio para los pacientes. Y en Antioquia se conoció un caso de maltrato infantil que alertó a las autoridades de Medellín. Al parecer, varios menores estarían siendo agredidos físicamente en un centro infantil. Red Más Noticias es Cali. Red Más Noticias es Cali. En las últimas horas, la gobernadora del Valle del Cauca ha emitido un oficio al gobierno nacional pidiéndole que agilicen los pagos de las UPC, pues dice que sin estos pagos el servicio podría prestarse hasta mediano plazo. Hay alerta amarilla, además que el 65% de la población de los vallecaucanos se encuentran afiliados bajo las EPS ya intervenidas.
Ante el conocimiento que el 65% de los vallecaucanos quedó bajo el cobijo de las EPS intervenidas, las autoridades departamentales se reunieron para plantear una red integrada integral de salud, una iniciativa que reúne a la red pública y privada para trabajar articuladamente con el fin de trabajar a bajos costos, pero a una excelente calidad en el servicio. Vamos a hacer una propuesta integral a la nación y a los aseguradores para poder, a través de esta unión de instituciones públicas y privadas, disminuir los costos de atención, facilitar la oportunidad y la continuidad y hacer un esfuerzo entre todos por que las finanzas nos permitan seguir operando a pesar de las dificultades. La gobernadora del Valle ha insistido en el llamado al gobierno nacional para que haya una agilización en los pagos a las UPC, pues el departamento se encuentra en alerta amarilla, tan así que expidió un comunicado. Creemos que debemos de estar en alerta amarilla porque lo más importante son los pacientes, tenemos que darle el servicio, como les digo, nos reunimos ya con las clínicas de alta complejidad, todas están dispuestas a prestar el servicio, pero pues llegará un momento en que ya es tan difícil porque no se les paga, pues que van a tener dificultades para atender a los pacientes. Sanitas, 9 EPS, Comeva, Insanaras, MedSalud y SOS, sin contar con Pensar, que solicitó el retiro y la liquidación, son las EPS que han repercutido en los pacientes del Valle del Cauca. Tenemos una mejor posición de negociación, podemos generar economías de escala frente a los proveedores y los actores que van a beneficiar finalmente al sistema como tal. En ese sentido, la propuesta será presentada en los próximos días y busca darle un alivio a los operadores, pues muchos de estos se encuentran al borde de la quiebra y el servicio podría ser prestado hasta mediano plazo.